Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Una vez más en este reto Biblia en 365. Y hoy es el día 269. ¿A qué horas se fue septiembre? ¿A qué horas se fue septiembre? No lo puedo creer. No puede ser. No puede ser que hayan pasado ya 269 días y que estemos tan cerca de terminar el Antiguo Testamento. Oiga, estuve calculando bien y me di cuenta que ayer cometí un error al decirles que terminábamos el sábado, que comenzábamos el sábado el Nuevo Testamento. Realmente lo estamos comenzando el domingo, porque el sábado terminamos el Antiguo Testamento. O sea, ahorita, hoy vamos a leer Nahum, ¿no es verdad? Mañana, que es el día 270, vamos a leer Habacuc y Sofonías. Pasado mañana, o sea, el miércoles, estaremos leyendo Ageo. El jueves estaremos leyendo Zacarías. El viernes, Zacarías del 8 al 14. Tal vez ahí fue donde me equivoqué. Y el sábado estaremos leyendo Malaquías. ¿Sí? ¿Conté bien o no conté bien? A ver. Hoy lunes, Nahum. Martes, Habacuc, Sofonías. Miércoles, Ageo. Jueves, Zacarías, primera parte. Viernes, Zacarías, segunda parte. Y sábado, Malaquías. De tal manera que el domingo 2 de octubre estaremos leyendo, si el Señor nos lo permite, empezando el Nuevo Testamento. Necesito que todos ustedes llamen a sus amigos, le avisen a toda la gente. Tenemos que estar en la lectura del Nuevo Testamento. O sea, increíble. Yo sé que muchos dicen, no, es que el Antiguo Testamento por aquí, por allá. Pero tenemos que hacerle con todo al Nuevo. Así que yo los espero con el Nuevo Testamento pronto. Bueno, muy bien. Estamos súper bien, ¿no? Estamos súper bien. Estamos en descanso. Yo sé que el Señor me está dando nuevas fuerzas. Mi oración en estos días es decirle al Señor, Señor, yo seguiré compartiendo tu palabra. No voy a parar de predicar. No voy a dejar de hablar. No voy a parar de compartir todo lo que Dios me entrega y cada vez me da más. Cada vez conozco más la Biblia. Cada vez sé más. Cada vez me enseña más. Y entre más aprendo, más me doy cuenta de todo lo que no sé. Entonces digo yo, increíble que todo esto que estoy aprendiendo no lo pueda compartir. Entonces, aquí estamos y no me dejo derrotar en el nombre de Jesús. Y por el contrario, cada vez vamos a estar mejor y mejor. ¿No es verdad? Así lo creemos y así lo vivimos en el nombre de Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a orar a la oración y luego a la lectura. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos esta bendición tan grande de leer tu palabra, de sentirte una vez más, Señor, de sentir que tú estás aquí con nosotros, Señor, de sentir tu compañía, de escuchar tu voz. Háblanos, Señor, a través del libro de Nahum hoy. Que esta lectura de Nahum nos edifique poderosamente, Señor. No nos dejes entrar en el tedio, no nos dejes entrar en la monotonía, no nos dejes entrar ninguna de estas mañanas, Señor, en hacer las cosas como por cumplir. Permítenos disfrutar al máximo. Permítenos deleitarnos en tu palabra. Enséñanos cosas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pido por todas las peticiones del chat. Te pido por todos los hermanos y hermanas preciosos y preciosas que se conectan a esta lectura, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor, y tu verdad hasta los cielos. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Comenzamos con el libro de Nahum. Nahum es curiosísimo porque el personaje Nahum no existe sino solo aquí en el libro. No aparece en ningún otro lado hasta donde yo sé. Puede ser que algún sabio diga, no, yo sí lo encontré en tal parte, o está allí con otro nombre o algo así, pero hasta donde yo sé, no aparece en ningún otro lado de la escritura.
Y lo interesante es que Nahum vivió en una época de mucha violencia. O sea, él profetizó dos cosas súper claves que son la caída de Tebas y la caída de Nínive. Y pues digamos que es un tiempo de muchos cambios porque está cayendo el gran imperio que ha asolado a todas las naciones. ¿Te acuerdan? Desde el tiempo por allá, antes de Isaías, Asiria, con su capital Nínive, asolaba a las naciones. O sea, no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo, el rey Acaz, ¿se acuerdan? Que fue rey de Judá, tuvo que pagarle tributos a Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. No sé si recuerdan, por ejemplo, que el rey de Asiria, digamos que es que Acaz cometió un error que me parece gravísimo, y es que Acaz le pagó al rey de Asiria para que los ayudara porque estaban siendo atacados por Damasco y por Samaria. Damasco y Samaria se unieron para atacar a Judá, y entonces a Acaz se le ocurrió darle dinero al rey de Asiria para ser ayudado. Y entonces, efectivamente, ¿se acuerdan que Salmanasar vino, se tomó a Damasco, luego vino y se tomó a Samaria, así a todo el reino del norte, los mezcló, los llevó a cautividad, en fin. Y después, Sennacherib, otro rey también de Asiria, vino y sitió toda a Jerusalén, destruyendo más de 46 ciudades y pueblos de los judíos y rodear a Jerusalén. O sea, estamos hablando de que Sennacherib vino con un ejército inmenso. Y eso ocurrió en tiempos ya de Ezequías, ¿se acuerdan? Entonces Isaías oró con Ezequías y más de 185,000 soldados fueron derrotados por un ángel. ¿Se acuerdan? Él regresó a Nínive, lo mataron, bueno, en fin. Y Asiria siguió de esa forma creciendo, pero la derrota que tuvo en Jerusalén fue algo increíble para una nación que no la derrotaba a nadie. No la derrotaba a nadie. Así pasaron los años. Estamos hablando que esto pasó por allá cerca del año 735, 730 y algo. 720 y algo, 715, si me entiendes, en ese tiempo. Y después crece tremendamente Asiria, sigue creciendo, pero empieza una guerra contra Egipto, bueno, una serie de cosas así. El hecho es que el trasfondo histórico del libro nos narra la caída final de Asiria, y estamos hablando ya del año 612 antes de Cristo. O sea, del 730 y algo al 612 han pasado cerca de 115 años, 120 años, más o menos, 120 años. O sea que estamos hablando, señoras y señores, de el final de la historia. Y esto tenía que registrarse y Nahum tiene que registrarlo porque es que la historia no podía quedar así. O sea, la historia no podía quedar como que, Siria viene, acaba ¿con qué? Con Samaria, con Israel del norte, con Damasco, con todo. Daña a los de Judá, los mantiene durante mucho tiempo en opresión, amenazas, de todo. Dios los defiende, pero las cosas no se pueden quedar así. Así que Nahum narra antecitos de Jeremías. Antecitos de Jeremías. O sea, yo creo que Nahum alcanzó a conocerse con Jeremías. Antecitos de Nehemías. Un evento importantísimo, y es el surgimiento de Babilonia y la destrucción de Asiria. Esto es súper importante porque es comprender cómo Dios está moviendo las fichas para que empiece ahora Babilonia con Nabucodonosor. Bueno, Nabuzaradán, el papá de Nabucodonosor y toda esa cuestión. Pero antes de eso está la destrucción de Asiria por parte de Babilonia. Esa es la profecía entonces de Nahum. La palabra Nahum significa, Nahum significa consolación o confortación o alivio. Jehová consuela a su pueblo. Bueno, ¿será que eso es un consuelo para el pueblo del Señor? Escuchar que Asiria
es destruido, no sé, estaba pensando que hasta un punto es un consuelo. Y es una alegría para el pueblo, como que mira, todos estos que nos asolaron por tantos siglos, en tiempo de Josías, por ejemplo, que es más o menos por donde escribe Nahum, ¿se acuerdan? Que viene Manasés, luego Ezequías, ese avivamiento, Manasés, esa decadencia tan tremenda, y después Josías, ¿no? Josías, una restauración tan bonita. Ahí profetiza Nahum más o menos por esa época la destrucción de Asiria. Entonces todo parece que está súper, pero Asiria lo toma a Babilonia. Entonces ahora se empieza a dar todo lo que profetizó después Jeremías, que ya lo vimos, y lo que pasó con Daniel y lo que pasó con Ezequiel. Ya todo eso lo vimos. Bueno, entonces aquí tenemos a Nahum profetizando la caída de Babilonia. Nahum entonces es contemporáneo con, ojo con esto, Jeremías, Sofonías y Habacuc. Jeremías, Sofonías y Habacuc. Entonces como que es muy chévere estudiarlos juntos para entender lo que está pasando en aquel tiempo de destrucción de Asiria y surgimiento de Babilonia y después la caída de Judá y la cautividad, ¿no? Bueno, vamos a leer Nahum sin más. Bueno, la última cosa. 3 partes tiene Nahum, una por cada capítulo. 3 partes tiene Nahum. Por ejemplo, en el capítulo 1 está el carácter de Dios, la revelación del carácter de Dios como Dios celoso y vengador. Esto me parece que es unas expresiones que inclusive Nahum debió tomar del libro de Éxodo, de la reacción de Dios cuando ocurrió lo de la adoración del Cordero allá en Éxodo, pero nos desarrolla el carácter de Dios como Dios vengador. Y les voy a explicar un poco, cuando lo leamos les explico un poquito sobre eso del Dios vengador. La segunda parte, que es en el capítulo 2, el capítulo 2 de Nahum, principalmente nos describe la caída de la ciudad, Y en el capítulo 3, la caída de la ciudad y la caída de todo el imperio, ¿no? Entonces creo que pues es muy importante, digamos, que Nahum trae buenas nuevas de consolación a Jerusalén ante la caída de Asiria y bueno, que Dios hace finalmente su voluntad en las naciones. Creo que este libro, entre otras cosas, nos revela eso, que Dios prepara todo. Es como, Dios mío, es que tenemos que estudiarlo de alguna forma. Lo que pasa entre los 2 testamentos, todo lo que empieza a pasar históricamente hablando para la preparación de la predicación del evangelio entre los 2 testamentos, no, eso es una maravilla, una maravilla. Algún día esto se los voy a contar. Bueno, por lo pronto empezamos la lectura de Nahum en el nombre de Jesús y aquí vamos así. Y esto dice así. Programita de la Biblia, todo listo, todo bien. Bien, aquí estamos, dice así. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira. Ay, perdón, estoy leyendo el capítulo 3. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Ay. Bueno, dice así. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían.
mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Común, ¿no? Vil. He aquí sobre los montes. Mira qué tan lindo esto. Este es un versículo súper importante en el libro. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Asiria, ¿no? Hablando de Asiria. Entonces, Asiria ha sido, está en proceso de ser derrotada. Y eso es buenas nuevas para Judá, obviamente. Pero para nosotros las buenas nuevas son el Evangelio. Aquí dice tan claro: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, ¿no? El Evangelio, el Evangelio. Nosotros tenemos una noticia que dar al mundo de buenas nuevas, y es que hay paz para con Dios a través de Jesucristo a todo el que lo acepte como Señor y se arrepienta. Y en ese arrepentimiento, que es parte de la fe, confíe en Él como Señor y deje de manejar su propia vida. Y se mantenga creyendo en Él como Señor hasta el día de su muerte. Eso es lo que predicamos y eso es lo que anhelamos con todo el corazón. Les iba a hablar sobre la venganza de Dios. A veces pensamos, cuando dice que Dios es vengador, que mía es la venganza, ¿no? Entonces nosotros pensamos: ¿cómo así? Pero Dios, ¿por qué a nosotros si nos prohíbe que nos vengemos y Él sí se puede vengar? Entonces es más o menos la misma razón por la que un juez de la República te puede decir a ti: ¿sabes qué? No juzgues tú, juzgo yo. ¿Por qué? Porque la venganza particular, personal, normalmente es tomarse la justicia por sus manos, y se hace desde la ignorancia. Porque no estás preparado para ejecutar la venganza. Porque no tienes todos los elementos para saber cómo hacerlo. Porque no sabes realmente lo que pasó. Porque no conoces la verdad de las circunstancias. Es muy difícil que tú y yo podamos ser vengadores o hacer venganza, ejecutar venganza, porque no estamos preparados para hacerlo. Por eso el Señor nos dice: no se vengan ustedes. Pero cuando Él dice que Él es Dios celoso y vengador, no se refiere a un Dios como, digamos, tipo una mujer o un hombre celoso en una situación de esas de matrimonio, todo eso, y que están en una pelea y que se pone, ¿me entiendes? No es ese el sentido de la palabra. El sentido de la palabra más bien es que Dios es muy cuidadoso y es vengador en el sentido de ejecutar justicia sobre aquel que se la merece. Por eso dice: se venga de sus adversarios, guarda enojo para con sus enemigos. Y lo explica en el versículo 3. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y escucha esto: no tendrá por inocente al culpable. La venganza del Señor consiste en eso, que Él no tendrá por inocente al culpable, y que Él, a pesar de que es tardo para la ira, a pesar de que no se aira fácilmente, a pesar de que tiene mucho poder, no lo hace injustamente, sino que justamente va a castigar al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Eso es muy importante comprenderlo, porque a veces no entendemos bien eso de que Dios es vengador. Muy bien, vamos a ver cómo se destruye, qué pasa con la ciudad de Nínive, ¿no? La caída de Nínive. Veámoslo. Dice así:
A ver, aquí. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el campo. Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordarán él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidades de toda clase de efectos codiciables. Vacía y agotada, desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados, que es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Pues, señoras y señores, lo que tanto Jonás esperó. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás se sentó allá sobre un monte al lado de la ciudad de Nínive para ver cómo la destruía Dios. Pero como se arrepintieron, Dios pues cambió su juicio y los perdonó, ¿recuerdan? Pero eso pasó mucho antes de lo de Tiglat-Pileser y todo eso pasó mucho antes. Entonces, creo que a Jonás le hubiera gustado estar aquí viendo lo que ahora Nahum está describiendo. La caída de Nínive. La caída de la capital del imperio. Qué fuerte, ¿no? Que tú puedes confiar tanto en que nunca te pasará y descuidarte hasta que te pasa. Qué fuerte que después de creerse como se creían ellos, ¿se acuerdan lo que Tiglat-Pileser vino a decir? ¿Quién es Jehová? Yo vengo a derrotar aquí a Jehová. ¿Se acuerdan de Salmanasar? Ahora ya dudé. ¿Salmasanar o Salmanasar? Ya dudé. Salmanasar, ¿no? Y Sennacherib, ¿se acuerdan? Que eran súper orgullosos, soberbios, altivos. Se sentían los dioses del mundo, ¿no? Los reyes de Nínive. Y ahora miren lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa con la ciudad y con Asiria, total. Y terminamos este capítulo. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto, resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Wow. Ustedes saben que hay una conexión aquí entre Nimrod, que fue el fundador de Nínive, y todo este imperio es espíritu babilónico, ¿me entiendes? Después ya viene la propia Babilonia, y después Grecia, Roma, y eso es la gran Babilonia, la gran ramera.
Y se dan cuenta que ya aquí Nahum la trata de esa manera. Es un sistema político y religioso que quiere tomarse el gobierno mundial y desde el gobierno mundial tratar de acabar con todo lo que es Dios, ¿no? Pero termina derrotada. Apocalipsis es un libro bello por eso, porque nos muestra cómo Jesucristo derrota finalmente a Babilonia, derrota a la muerte, derrota a todos los enemigos de Dios, ¿no? Es un libro muy poderoso. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré sus faldas, en tu rostro mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré, y te pondré como estiércol, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas cual higueras son con brevas, como si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. O sea, los compara como con un higo que ya tiene las brevas listas y empiezan a caer sobre las bocas y son devoradas, ¿no? He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos, provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí se consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón, multiplica tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Y la langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol, se van y no se conoce el lugar donde están. O sea, la forma en que profetiza que saldrán huyendo todos los ejércitos, saldrán huyendo, ¿no? Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Y esto termina tremendo, ¿cierto? Esto termina tremendo. Esto termina tremendo. Es como si estuviera aquí el rey de Nínive herido y le estuviera diciendo: no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Los que oigan tu fama batirán las manos, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? El rey de Asiria se creía el rey de todo y resulta que le llegó su hora para recibir de lo que dio. Recibir de lo que dio. Wow. Wow, wow. Wow. Dios es soberano. Dios al final traerá su voluntad. Dios también es Dios justo y en su justicia obra en maneras insondables. Señoras y señores, la destrucción de Nínive. Estaba pensando que no podemos ser soberbios, ¿saben? No podemos ser soberbios. Hoy, pensamiento para terminar esto es: dejemos toda soberbia en el del corazón. Humillémonos delante del Señor. La soberbia te va dejando solo. La soberbia te consume.
La soberbia es uno de los peores males. La soberbia te hace querer ser adorado o que tú mismo te idolatres tus pensamientos. La soberbia nos lleva a la destrucción. Mira cómo terminó la ciudad soberbia. Mira cómo terminó la nación soberbia. Yo sé que tú no terminarás así. Terminarás creciendo de bendición en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, Maranata, Jesús viene pronto. Gracias por conectarte a esa lectura tan poderosa. Espero que el Señor te haya hablado algo. Yo sé que así ha sido. Sé que el Señor nos ha hablado fuertemente. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas una linda semana. Que esta semana sea poderosa y que avances en todos tus objetivos. Y nada, nos vemos pronto. No se te olvide que el 2 de octubre estamos comenzando ya con el Nuevo Testamento. Necesito que invites a todos tus amigos cristianos y les digas que vamos a leer juntos para cerrar el año el Nuevo Testamento y que vamos a hacer una campaña de lectura del Nuevo Testamento desde el 2 de octubre hasta el 31 de diciembre. Todo el Nuevo Testamento. Y tenemos que leerlo muchos más. Bueno, ustedes son mi familia especial que se reúne en las madrugadas, pero podemos ser muchos más para que edifiquemos a más personas. Así que el 2 de octubre arrancamos con esto. Maranata, Jesús viene pronto. No te olvides que te amo. No te olvides que te amo, en serio. No te olvides que te amo. Y más importante, 1000 veces más importante, infinitas veces más importante, no te olvides que el Señor te ama, que te ama mucho, pero mucho, mucho, mucho. Bendiciones.